Hablaremos esta noche de burdeles en España. Atención, las personas demasiado susceptibles pueden retirarse inmediatamente. En el siglo XVI y en el siglo XVII existieron en España burdeles públicos con el nombre oficial y consagrado por Miguel de Molina de mancebillas. Muy bien. Estos sitios eran amparados y reglamentados por el rey. Las primeras pragmáticas al respecto las había dictado en 1570 Felipe II, quizá el monarca más rígido y puritano de la historia española, ¿no? Había mancebillas en Madrid, en Toledo, en Valencia, en Sevilla, en Córdoba y en Granada. Funcionarios gubernamentales cuidaban de la limpieza de aquellos lugares y también cuidaban de que no hubiera escándalos ni se ofendiera a las pupilas. Realmente. No sé si se refiere a las chicas que allí se alojaban o a aquella parte de sus ojos a la que podría ofender la visión de una escena enojosa. Como quiera que sea, de vez en cuando aparecía un médico que recorría las instalaciones y revisaba a las chicas para ver si estaban sanas. Si encontraba en ellas algún mal contagioso, debía dar parte de inmediato. Las mancebillas tenían apostados en sus entradas a dos niatos, dos patos bica, que se encargaban de que los visitantes entraran allí sin espada ni puñal. Claro, muy bien. Perdón, te decían, lo voy a revisar a ver si usted tiene una espada o un puñal. A ver, dice, ¿qué es esto? No. Bien. Las muchachas de las mancebillas tenían la obligación de usar un tocado especial. La ordenanza de Mancebilla, dictada en 1621, ordenaba que las prostitutas que habitaban los burdeles públicos llevaran medio manto negro. Por eso las llamaban damas de medio manto, a diferencia de aquellas que, consideradas honradas, podían llevar el manto entero. A fines del reinado de Felipe II, para entrar una chica como pupila en la Mancebilla, tenía que acreditar con documentos ante el juez ser mayor de 12 años. También debía acreditar haber perdido la virginidad, ser huérfana y, por supuesto, no haber pertenecido a una familia noble. Son muchas cosas, sí. Dicen que el juez procuraba convencer a la postulante de que se alejara de aquel camino pernicioso. Pero cuando se reglamentaron las mancebillas, los jueces fueron cambiando y entonces trataba de conseguir algo a cambio del carné, del documento, ¿no?, que tenían que darle. El regente de la Mancebilla era conocido como padre. ¿Qué tal, padre? Respondían ante el juez respecto al orden o tranquilidad de aquella casa y tenían autoridad plena sobre las mujeres que habitaban allí, ¿no? Y éstas debían entregar a diario una suma previamente estipulada y aceptar a todo varón que la requiriese. ¿Quiénes? Claro. Quienes tenían el oficio de padres de aquellas mancebillas, a diferencia del leno, Claro. el leno que era el de las casas romanas, De los lupanares. los lupanares del imperio, ahí se le llamaba el leno y después, y ahí viene la palabra lenón, como decíamos el otro día, y bueno, no creo que haya una profesión tan desagradable, ni que tenga, curiosamente, tantos nombres, ¿no? Leno, Lenón, Caralisa, Macro, como dicen los franceses, bueno, todas esas 840, tantas cosas. Me estaba pensando, es horrible eso. Y después Caferata, con todas sus... Cafiolo, Cafecio, Caferata... Muy feo. El caso es que en España estos tipos, los padres, eran hombres de bien, tenían jerarquía social, ¿no? Ahí está, en el Rufián Dichoso de Cervantes, uno de estos padres se ofende con un guardia que lo trata mal y le dice, para evitar el maltrato,
que ocupa ese puesto. Un Ajá. guardia, sin saber que él era un padre, lo trata mal y le dice, cuidado, no me trate mal, que soy Sí. padre, o sea, que soy cafiolo, ¿no? Vamos. Es como si aquel puesto fuera un sinónimo de honradez y alcurnia. Bueno. Se daba a las mancebías muchos nombres distintos, tales como dehesas, mesones de las ofensas, montes o campos de pinos. A las muchachas le decían moza de partido, sirena de respingón, niña del agarro ¿Qué haces? y todo. ¿Qué haces, niña del agarro? Ñorza de la metedura. A principios del siglo XVII funcionaban cerca de la corte 3 mancebías, una al lado de la otra. No. Una estaba en la calle Francos, era visitada por nobles y reyes. La otra en la calle Luzón, para la burguesía, y una tercera, más humilde, en la plaza del Alamillo, destinada a la plebe. Dicen que un día se presentó Felipe IV en la mancebía de la calle Franco, ¿no? Como sabemos, Felipe era un monarca muy dado al amor. Tuvo 37 hijos bastardos y cientos de amantes. Ahora bien, en la mancebía fue rechazado por una morocha que, según los cronistas, le dijo: vaya con Dios, vuestra majestad, que no quiero ser prostituta de historia. ¿No? Qué extraordinario. Ese es un buen rechazo. Es un buen rechazo. Algunos dicen que Francisco de Quevedo iba a la mancebía del Alamillo, la más pobre. Allí el poeta, también lo mismo que el rey, fue rechazado por una muchacha que le dijo estar cansada. Un día, tiempo después, Quevedo, que tenía buena relación con Felipe IV, fue a una fiesta del palacio. Y allí se encontró con la misma muchacha que lo había rechazado en el Alamillo. Estaba bailando con un noble de quien evidentemente había recibido un favor y quien le había sacado de la mancebía. Y en un momento, cosa que solía suceder, Felipe IV pidió a Quevedo que improvisara una cuarteta. Las crónicas dicen que el poeta miró a la muchacha y sentenció lo siguiente: no pretendas, cortesana, blasonar de tu hidalguía, que en caliente mancebía te conocí una mañana. Qué momento. No se hace. No sea, está muy mal, Quevedo. No le Ese imagino. mismo día, Felipe le pidió que improvisara otra. Y Quevedo le dijo al rey: dadme pie. Se refería al tema, ¿no? A aquello que merecía la rima, un primer verso, una palabra. Tema, claro. Pero Felipe IV quiso hacerse el gracioso y desde el trono le estiró la pata, estiró el pie. Entonces Quevedo tomó en la mano el pie real y dijo: en semejante postura dais a comprender, señor, que soy yo el errador y vos la cabalgadura. Muy bien. No está tan mal, Quevedo. Para la granja está. Sí. El rey no se ofendió por haber sido tratado de caballo, felicitó a Quevedo y la fiesta siguió su curso. Pudo haber ocurrido. Lo peor- Si lo agarraban de mal humor, pasaba. Claro, lo desterraban como le pasó después. Así que... Ahora bien, parece que gentes piadosas, sobre todo en Cuaresma, procuraban sacar a las prostitutas de las mancebías y las llevaban a oír sermones ejemplares. Esto no daba buenos resultados. El otro día contábamos nosotros, o transmitíamos algunas mínimas normas de seguridad. Y le decíamos a la gente: mire, si usted lo asalta a un tipo, no trate de reformarlo en ese momento. Claro. El tipo le dice: arriba la mano. Dice, le pone la mano en el hombro y dice: usted pensó que se está condenando al infierno, que su familia se va a sentir avergonzada. No da resultado. En general no da resultado. No en ese momento, ni en ninguno. Ninguno, vamos. Bien. A veces, para intentar otra alternativa, un predicador iba hasta la mancebía, cosa que provocaba enormes escándalos. Dicen las crónicas que mujeres y regentes, viendo peligrar su pan y vino, ponían en grave aprieto a los redentores. Claro Muy que bien, sí. claro. La cuestión es que el número de muchachas entregadas a las mancebías del Estado fue cada vez mayor. La mancebía sevillana más importante se llamaba El Compás. Adiviná. Ahí va Juan D'Arienzo, el rey del compás. Hacia allí se dirigieron los esfuerzos de los moralizadores, que lograron algunas restricciones que más tarde fueron totales, ¿no? En la puerta del compás, el arzobispo Pedro de Castro
hizo levantar un crucifijo con el ánimo de ahuyentar a los devotos. Luego logró que el lugar se cerrara en las fiestas y que no hubiera allí ninguna prostituta llamada María. Al fin consiguió su total clausura en 1620. Bueno, curiosamente fue Felipe IV quien suprimió mancebillas y burdeles. La verdad es que el Santo Oficio tenía enorme fuerza por aquellos tiempos. Al fray Pedro Zarza, que había declarado que las mancebillas eran útiles a la buena moral, a la salud pública y al bienestar del reino, sí lo desterró. Sí lo desterró, señor. Y el 4 de febrero de 1623, el Tribunal del Santo Oficio pidió al rey el cierre de aquellos burdeles públicos y la rectificación en convento de todas las muchachas. Todas fueron al convento. Sí, bueno, qué momento. Felipe IV, sin alternativa posible, cumplió. Palabra del rey. Es raro, Alejandro, pero usted bien decía, Felipe II, el rey que empieza a reglamentar estas cosas, fue el encargado de algunas de las maniobras más horribles en la historia de la madre patria, porque su tarea en el mundo parece era purificar la nación y convertir a una España, hacer una España única y que fuera de una pureza tremenda, con lo cual inició un genocidio de moros y judíos, Claro. impidió también las representaciones y las lenguas de otros reinos y decidió justamente repartir las categorías sociales en términos de esa especie de categorización, con lo cual tampoco había movilidad social. Alguien que pertenecía a un ámbito no podía pasar a otro. Pero está muy bien, aquí se ve también lo que usted decía, que en ese mismo núcleo las prostitutas podían reaccionar con una dignidad y un honor digno de otros ámbitos sociales que no lo tenían. Aquí mismo, en la patria, se recuerda el episodio ese de la Patagonia, en que después de las masacres de esos días, las prostitutas del único burdel que había por la zona se llegaron a atender a los milicos de Varela, lo cual demuestra que hay prostitutas y que hay hijos de prostitutas que no son hijos de ellas. Pero bueno, y finalmente, pensaba, Alejandro, usted habló de pupilas, y decía, bueno, las pupilas como las muchachas o las pupilas como los ojos. Los filósofos medievales decían que aquello, cuando uno miraba un espejo, lo que veía era una especie, y esto no era una persona consistente, sino una especie de imagen. Con lo cual, ser especial era parecerse a todos, pero al mismo tiempo entendían por persona aquello que era una máscara, es decir, una apariencia. Y quizás ahí es donde está todo el secreto de la clasificación y del sometimiento de las mujeres. Ver una máscara allí donde uno no quiere ver a la persona y ver una especie allí donde uno tendría que ver nada más que individuos y personas respetables. Es ahí que surgen los eufemismos y las formas de categorizar las cosas. Y cuando uno iba a una fiesta en el siglo XVI e incluso ahora, cuando le preguntaban al cabo de un tiempo cómo había pasado la noche y qué era lo que había sido lo mejor de la noche, le bastaba con responder eufemísticamente: el gato de la fiesta. Y el gato de la fiesta es la canción que ilustra esta atrevida charla, y vamos a escucharla en la versión extraordinaria de los Huanca Huá.